En la reluciente cocina de mármol de un penthouse en Manhattan, Ava Silver, de 7 años, se encontraba sobre su banquito favorito. Sus coletas rubias se movían mientras revolvía una olla de galletas caseras de chispas de chocolate. Era su santuario, su espacio sagrado donde ella y papá creaban magia juntos cada domingo por la tarde, desde que mamá se fue al cielo hace 3 años. Pero hoy se sentía diferente. Hoy la cocina tenía sombras que no habían estado allí antes, y la calidez habitual se sentía corrompida por algo siniestro. La nariz sensible de Eva se arrugó cuando un aroma desconocido se filtraba desde la estufa, cortando el dulce aroma de vainilla y mantequilla. Su padre, Drake Silvers, estaba sentado encorvado sobre su escritorio de caoba en su oficina, completamente absorto en informes trimestrales que podrían hacer o deshacer la próxima oferta pública de su empresa. A los 42 años, Drake había construido un imperio en alimentos funcionales desde la nada, pero la presión estaba destruyéndolo lentamente por dentro. Confiaba completamente en Natalie para que se encargara de los detalles domésticos. Ella cocinaba comidas elaboradas, limpiaba su penthouse hasta que brillaba como un museo, y prometía hacer todo más fácil, quitar la carga de sus hombros. Ava se acercó de puntillas hacia la estufa donde una gran olla de cobre de sopa hervía ominosamente. Natalie había sido muy específica sobre esta sopa en particular, más reservada de lo usual. Es una receta muy especial, cariño. Había dicho con esa sonrisa practicada que nunca llegaba completamente a sus ojos esmeralda. Tu padre necesita descansar más que nunca. Esto lo ayudará a sentirse mucho mejor, mucho más relajado. Pero Ava había heredado mucho más que los instintos comerciales de su padre. Poseía un don que incluso Drake no entendía completamente. Un paladar tan sensible y refinado que rayaba en lo sobrenatural. Su sentido del gusto podía detectar sabores que otros perdían por completo. Cuando sumergió cuidadosamente la cuchara, de madera gastada en la sopa carmesí, y la tocó vacilante con su lengua, ese don extraordinario gritó peligro con cada terminación nerviosa. El sabor la golpeó inmediatamente, una sinfonía compleja de sabores que contaba una historia aterrorizante. Debajo de la dulzura familiar de los tomates San Marzano y el confort terroso de la albahaca fresca, algo amargo y medicinal acechaba como un depredador. Algo que hacía que su lengua se entumeciera, extendiendo ese regusto metálico distintivo que le recordaba al medicamento líquido de su cirugía dental. Su corazón comenzó a latir con el terror primario de una niña que reconoce instintivamente el peligro mortal. Esto no estaba bien. Esto no era seguro. Esto no era comida en absoluto. Era un arma disfrazada de alimento. Con dedos temblorosos, sacó su teléfono, el iPhone rosa que papá le había dado solo para emergencias. Sus pequeñas manos volaron por la pantalla con urgencia desesperada, escribiendo el mensaje más importante de su joven vida. Papá, no te comas la sopa. Por favor, algo está mal con ella. Sabe a medicina y está entumeciendo mi lengua. No te la comas. 3 pisos más abajo, en el silencio tapizado de cuero de su oficina, el teléfono de Drake vibró insistentemente contra su escritorio de caoba. La pantalla se iluminó con el mensaje desesperado de su hija, justo cuando levantaba la cuchara, hacia su boca expectante. El mensaje de Ava quemó su pantalla con una urgencia que hizo que su estómago se contrajera con pavor repentino. No te comas la sopa. Dejó la cuchara con manos que habían comenzado a temblar, mirando la pantalla mientras el mensaje de su hija se repetía en su mente como una campana de alarma. Su pequeña Ava no enviaba mensajes dramáticos ni pedía atención falsamente. Era reflexiva más allá de sus años, cuidadosa con sus palabras, precisa en sus observaciones, igual que su madre Sara había sido antes de que el cáncer se la llevara. Cuando Ava decía que algo estaba mal, cuando ese don especial suyo detectaba peligro que otros no veían, algo estaba inevitablemente, aterradoramente mal. Drake se levantó de su silla de cuero y caminó silenciosamente hacia la cocina. Sus
pies descalzos silenciosos contra los pisos de madera, mientras una sensación creciente de inquietud se retorcía en su pecho. Lo que vio cuando llegó al umbral lo perseguiría para siempre, grabado en su memoria, como una fotografía de su propia destrucción cercana. Ava estaba parada en el fregadero masivo, lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas, mientras vertía todo su tazón de sopa por el desagüe con urgencia desesperada. Sus pequeñas manos temblaban mientras sostenía el tazón, y todo su cuerpo temblaba con las secuelas de probar algo que la había aterrorizado hasta lo más profundo. Ava. Su voz salió apenas por encima de un susurro, áspera por la confusión y la alarma creciente. Cariño, ¿qué estás haciendo? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera explicar el peligro del que acababa de salvarlo, los tacones de diseñador de Natalie hicieron clic contra el piso de mármol con precisión de estacato. Apareció en el umbral como una portada de revista cobrada vida. Cabello castaño perfectamente peinado que capturaba la luz como seda. Maquillaje impecable. Vestido de diseñador que gritaba éxito y sofisticación. Oh, Dios mío, se rió, el sonido como campanas de cristal, tintineando en una brisa suave, perfectamente modulado para transmitir la cantidad justa de exasperación divertida. ¿Qué desastre tenemos aquí? Drake, querido, no te preocupes por este pequeño incidente. Los niños pueden ser tan dramáticos a veces, ¿no es así? Sus imaginaciones simplemente se desbocan. Se movió hacia Ava con lo que parecía gracia maternal, pero se sentía de alguna manera depredador. Cariño, esa era una sopa muy especial que pasé horas haciendo solo para tu padre. Ha estado trabajando tan increíblemente duro y quería ayudarlo a relajarse y obtener el descanso que necesita desesperadamente. Ava se acurrucó contra el mostrador, como un animal acorralado, sus ojos azules amplios con un miedo tan puro e instintivo que hizo que los instintos protectores de Drake se despertaran. Sabe mal, papá, susurró, su voz quebrándose bajo el peso de tratar de convencer a los adultos a su alrededor de una verdad que no podían saborear. Sabe a medicina, medicina mala. ¡Ay! La risa de Natalie se volvió más aguda, tomando un borde que hizo que el vello de los brazos de Drake se erizara. ¡Qué imaginación tan tonta tiene! Aunque supongo que los niños tienen fantasías tan vívidas, ¿no es así? Ven monstruos debajo de las camas y peligro en tazones de sopa. Pero Drake ya no estaba mirando a Natalie, ya no se dejaba influir por sus explicaciones perfectas y tono razonable. Estaba mirando a su hija, realmente mirándola con la atención enfocada que debería haber estado dándole todo el tiempo. El terror en sus ojos no era fabricado o exagerado. La forma en que todo su cuerpo temblaba no era teatral. Este era miedo puro, primario, instintivo de una niña que acababa de encontrar peligro genuino y estaba tratando desesperadamente de proteger a la persona que más amaba en el mundo. Ava, dijo suavemente, hundiéndose en una rodilla para poder encontrar sus ojos a su nivel, dándole el respeto y la atención que su advertencia merecía. Dime exactamente qué saboreaste, cariño. Cada detalle importa. La compostura perfecta de Natalie se agrietó por un momento. Un destello de algo feo y desesperado parpadeando en sus rasgos antes de recuperar el control. La sopa hizo que mi lengua se entumeciera, papá, susurró Ava, su voz apenas audible, pero llevando el peso de la verdad absoluta. Como cuando el doctor Peterson me dio esa medicina antes de mi cirugía, la que me hizo sentir flotante y extraña. Y era amarga debajo, de todo el sabor de tomate. El tío Antonio me enseñó que lo amargo significa que alguien está tratando de ocultar algo malo, que la comida buena nunca debe mentir sobre lo que es. La sangre de Drake se volvió fría como agua helada e inundó sus venas. Recordaba vívidamente esa cirugía dental. Recordaba cómo el sedante había transformado a su hija brillante y alerta en una sombra soñolienta y complaciente de sí misma. ¿Dónde conseguiste la receta, Natalie? Su voz llevaba un borde peligroso ahora.
el tono que usaba en negociaciones corporativas hostiles cuando sospechaba que alguien le estaba mintiendo a la cara. Su sonrisa vaciló completamente ahora, apareciendo grietas en su fachada perfecta, como líneas de falla en un terremoto. Es, es una vieja receta familiar, de mi abuela, del viejo país, de Italia. La transmitió a través de generaciones de mujeres que sabían cómo cuidar a sus hombres. Pero la atención de Drake se había desplazado a algo más, algo que hizo que su pecho se apretara con horror creciente. En el mostrador, parcialmente escondido detrás de la cafetera cara, había un frasco de prescripción ámbar con una tapa blanca. La etiqueta estaba volteada lejos de él, pero podía distinguir el borde de su propio nombre impreso allí en letras clínicas negras. Una prescripción que nunca había llenado. Una prescripción que nunca había visto antes. Una prescripción que no tenía derecho a existir en su hogar. La mañana siguiente llegó gris y lloviznando, coincidiendo con las nubes de tormenta que se habían asentado sobre el corazón de Ava. Se aferró a su elefante de peluche gastado, el señor Maní, un regalo de su madre antes de que el cáncer se la llevara, mientras se sentaba en un taburete alto en la acogedora cocina del restaurante del tío Antonio. Los aromas familiares de ajo salteándose en aceite de oliva, orégano fresco y pan elevándose en hornos antiguos, usualmente la hacían sentir segura y amada, transportada a un mundo donde la comida era honesta y las personas eran confiables. Pero hoy su estómago se revolvía con preocupación y el sabor metálico persistente del miedo. Antonio Benedetti había sido parte de la familia Silver durante tanto tiempo como Ava podía recordar. A los 66 años, el chef italiano se movía, con la gracia practicada que venía de pasar 50 años perfeccionando su arte. Sus ojos oscuros, profundos en un rostro tallado por años de risa y pena, no se perdían absolutamente nada. Tío Antonio, dijo Ava silenciosamente. ¿Hay algún tipo de medicina que haga que tu lengua se entumezca y haga que la sopa sepa amarga? Como realmente amarga pero escondida debajo de buenos sabores. La mano de Antonio se detuvo sobre la masa de pasta que había estado amasando. Algo peligroso parpadeó profundamente en sus ojos, un reconocimiento que hizo que su estómago se contrajera con furia protectora. ¿Qué tipo de medicina, Picolamia? Dile a tu tío Antonio todo. Ava describió el sabor con la precisión de un chef entrenado, la forma en que la amargura trataba de esconderse debajo de la dulzura familiar de los tomates y el confort terroso de la albahaca. Le habló sobre la extraña entumecimiento que se extendió por su lengua, sobre el regusto metálico que persistió mucho después de que escupiera la sopa. Antonio escuchó con alarma creciente. Había visto esto antes, en el viejo país durante su juventud, cuando personas desesperadas hacían cosas desesperadas por dinero y poder. Cuando mujeres u hombres usaban la intimidad de las comidas compartidas para envenenar lentamente a sus víctimas. Ava, necesito que hagas algo muy valiente para mí, dijo finalmente, su voz suave pero urgente. ¿Crees que podría quedar algo de esa sopa en algún lugar? Tal vez algo que se derramó durante la cocción, o tal vez la olla no. ¿Se lavó completamente? Eva asintió ansiosamente. Lucy dijo que Natalie tiró la olla en el lavavajillas inmediatamente, pero se olvidó de enjuagarla primero como siempre hace. Nunca enjuagan nada correctamente. Lucy se queja de eso todo el tiempo porque deja manchas y residuos. Una hora después, estaba parado en la cocina prístina de Drake con una pequeña bolsa de recolección de evidencia, raspando cuidadosamente residuos secos de la olla, supuestamente limpia. Lo que encontró hizo que su sangre hirviera con rabia protectora. Pequeñas partículas blancas que no se habían disuelto completamente, partículas que se aferraban al acero inoxidable, a pesar del ciclo de limpieza de fuerza industrial del Setierge lavavajillas. Tendría respuestas para la noche. La pregunta que lo aterrorizaba era si Drake creería esas respuestas, o si la manipulación psicológica de Natalie ya había tomado un control demasiado firme. Esa noche llegó la llamada exactamente. A las 11:47 p.m.,
destrozando la quietud inquietante que se había asentado sobre el penthouse como una manta sofocante. Drake, finalmente inconsciente después de consumir el té especial de manzanilla de Natalie, mezclado con suficientes sedantes para derribar a un caballo, no escuchó su teléfono vibrando insistentemente. Pero Lucy sí escuchó la llamada. La niñera había estado con la familia Silver desde que Ava cumplió 3 años. Había sido testigo de cada cambio sutil en la dinámica del hogar, desde la llegada de Natalie 6 meses atrás. Lucy, gracias a Dios estás despierta. La voz del chef estaba tensa con alarma urgente. Necesito que escuches muy cuidadosamente lo que estoy a punto de decirte. El residuo de sopa que recolecté y hice analizar contenía cantidades masivas de alprazolam. Eso es un sedante benzodiazepínico poderoso, Lucy. Alguien ha estado drogando sistemáticamente a Drake durante meses. La sangre de la niñera se convirtió en agua helada en sus venas, mientras sus peores temores se confirmaban. ¿Cuánto estamos hablando, Antonio? Suficiente para causar problemas severos de memoria, deterioro cognitivo, confusión y somnolencia extrema. El doctor Santos dijo que si había estado tomando esta dosis regularmente durante meses. La voz de Antonio se desvaneció, pero ambos entendieron las implicaciones. Antonio, hay más. La voz de Lucy bajó hasta ser apenas audible. Encontré algo hoy cuando estaba lavando ropa. Recibos escondidos en el bolso de Natalie, metidos detrás de tarjetas de crédito, como si pensara que nadie miraría jamás. Ha estado usando la tarjeta de crédito de Drake para comprar medicamentos bajo múltiples nombres falsos de diferentes farmacias por toda la ciudad. Hablaron durante otros 40 minutos, formulando un plan que requeriría precisión en el tiempo y nervios de acero. Necesitaban atrapar a Natalie en el acto de drogar la comida de Drake. Necesitaban evidencia en video de ella, añadiendo sustancias a sus comidas. Necesitaban que confesara algo que no pudiera explicarse como ayuda inocente. Trampa se estableció con la precisión de un reloj suizo y la seriedad mortal de una operación militar. Drake, finalmente consciente del peligro mortal en el que había estado viviendo, pero aún luchando con la incredulidad, había acordado el plan cuidadosamente orquestado de Antonio. El elegante comedor había sido transformado en un escenario teatral donde finalmente se serviría la justicia junto con la comida envenenada. Cámaras ocultas capturaban cada ángulo con precisión cristalina. Lucy se posicionó estratégicamente en la cocina, con vista directa a toda la preparación de alimentos. Te has superado absolutamente esta noche, querida, dijo Drake con entusiasmo, cuidadosamente practicado mientras Natalie emergía de la cocina llevando una bandeja de plata esterlina. El plato principal era su risotto característico, cremoso, aromático, visualmente impresionante y sin duda mezclado con suficientes sedantes farmacéuticos para dejarlo inconsciente durante las próximas 12 horas. Oh, la sonrisa perfecta de Mig, revista de Natalie, parpadeó como una vela en un huracán. Su compostura se agrietó lo suficiente para revelar al depredador acechando debajo. No me di cuenta de que tendríamos invitados esta noche. Solo preparé suficiente risotto para 2 personas. Eso está perfectamente bien, dijo Antonio suavemente, acomodando su estructura curtida en la silla de caoba frente a Drake. Lucy y yo no tenemos particularmente hambre esta noche. Solo tomaremos porciones pequeñas para ser educados. En realidad, añadió Lucy con inocencia, cuidadosamente practicada, ese risotto huele absolutamente maravilloso. Natalie, ¿podría posiblemente tener solo una pequeña probada? He estado tratando de perfeccionar mi propia técnica de risotto. El agarre de Natalie se apretó en la cuchara para servir hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Es una receta muy específica con porciones precisamente medidas. Las proporciones de ingredientes están calculadas exactamente para las necesidades nutricionales de Drake. Agregar más invitados podría alterar el delicado equilibrio de sabores y nutrientes. Drake la observó con la intensidad enfocada de un halcón estudiando a su presa.
notando cada microexpresión, cada señal reveladora de pánico que estaba tratando desesperadamente de suprimir. Tonterías, dijo firmemente. Hay suficiente. Para todos. Insisto en que sirvas a nuestros invitados. Después de todo, la hospitalidad es lo que hace que una casa sea un hogar. ¿No es así? Drake, realmente debo insistir en que esta comida particular está específicamente formulada solo para ti. La voz de Natalie se elevó ligeramente, la desesperación sangrando a través de sus tonos usuales suaves como seda. Has estado trabajando tan increíblemente duro en la OPI y elaboré este risotto con ingredientes especiales diseñados para ayudarte a relajarte y restaurar tu energía. Ayudarme a relajarme. La voz de Drake llevaba un borde peligroso ahora. ¿Exactamente cómo? Me ayuda a relajarme este risotto, Natalie. ¿De qué ingredientes especiales estamos hablando? La pregunta colgó en el aire como humo de un fuego mortal, tóxico y sofocante. En la despensa, Ava contuvo la respiración tan fuertemente que le dolía el pecho, su tablet grabando cada segundo precioso de la salvación de su padre. La compostura, perfecta de Natalie, se estaba agrietando como hielo en un deshielo primaveral, fracturas capilares extendiéndose por su fachada con cada segundo que pasaba. ¿Sabes qué? Dijo Drake conversacionalmente, su tono tan casual que era casi burlón. Antes de que comencemos esta comida encantadora, ¿por qué no me ayudas a entender algo que me ha estado desconcertando? Encontré algunas botellas de prescripción interesantes escondidas en tu bolso esta mañana. ¿Te importaría explicar esas? La cuchara para servir se estrelló contra el piso de mármol con un sonido como un disparo. No sé de qué estás hablando, susurró Natalie, pero su rostro se había puesto pálido como nieve fresca. ¿En serio? La voz de Drake era hielo y acero forjados en los fuegos de la traición. El alprazolam prescrito bajo el nombre Jennifer Walsh. El Ambien para alguien. Llamada Sarah Mitchell. El temazepam. Para María Rodríguez. 5 botellas diferentes. Natalie. Todas llenas usando mi tarjeta de crédito. Todas con nombres que no existen en ninguna base de datos. Todas conteniendo suficientes sustancias controladas para matar a un caballo pequeño. La máscara perfecta de Natalie se estaba desintegrando ante sus ojos, revelando algo feo y desesperado debajo. Drake, puedo explicar todo, imploró. Por favor, hazlo, interrumpió con calma mortal. Explica por qué has estado comprando sistemáticamente sedantes bajo múltiples identidades falsas. Explica por qué mi hija detectó rastros de medicina en su comida cuando trató de protegerme. Explica por qué he estado perdiendo pedazos de mi memoria, mi juicio, mi mismo sentido del ser desde que llegaste a nuestras vidas. ¡No entiendes! Las palabras explotaron de ella como metralla de una bomba. Ha sido imposible de vivir, tan estresado, tan ansioso, tan completamente fuera de control. Estaba tratando de ayudarte. Necesitabas relajarte. Necesitabas dormir. Necesitabas que alguien se encargara de las decisiones que te estaban abrumando. ¿Entonces me drogaste? La pregunta fue apenas por encima de un susurro, pero llevaba la fuerza de un huracán. Te estaba ayudando a manejar tu estrés. Natalie estaba de pie ahora, su vestido de diseñador arrugado, su cabello perfecto despeinado. Estabas teniendo ataques de pánico que empeoraban cada día. Estabas tomando decisiones comerciales terribles que podrían haber destruido todo por lo que habías trabajado. Estaba tratando de ayudarte a superar el proceso de OPI sin tener un colapso mental completo. La confesión colgó en el aire como una nube tóxica, envenenando todo lo que tocaba. En la despensa, la tablet de Ava capturó cada palabra con perfecta claridad, pero no había terminado de destruirse a sí misma. Además, escupió, su máscara completamente desaparecida ahora, revelando a la criatura venenosa que se había estado escondiendo debajo. ¿Cuál es el daño real en lo que hice? Estabas durmiendo mejor de lo que habías dormido en años. Estabas más calmado, más manejable, más fácil de vivir. Habrías estado perfectamente bien si esa niña mimada no hubiera interferido con sus afirmaciones ridículas y rabietas dramáticas.
Antonio se levantó lentamente, todo su cuerpo vibrando con rabia protectiva. Esa niña mimada salvó la vida de su padre con su coraje y su don. Es una niña manipuladora, que no entiende lo que es mejor para nadie. Natalie se volvió hacia él con furia pura. Todos me trataron como si fuera algún tipo de monstruo, cuando todo lo que hice fue cuidarlo. Todo lo que hice fue amarlo lo suficiente para ayudarlo cuando no podía ayudarse a sí mismo. ¿Amor? La voz de Drake fue apenas audible, hueca con traición e incredulidad. Lo llamo necesidad, gritó Natalie. ¿Crees que disfrutaba teniendo que deslizar medicina en tu comida como algún tipo de criminal? ¿Crees que quería escabullirme triturando pastillas, midiendo dosis? Pero no me dejaste absolutamente otra opción. Te estabas desmoronando completamente, y alguien tenía que tomar el control antes de que destruyeras todo. La habitación cayó en silencio absoluto, excepto por el suave zumbido de las cámaras ocultas, capturando cada palabra de su confesión, cada admisión condenatoria que sellaría su destino en la corte. Sal, dijo Drake silenciosamente, su voz llevando más autoridad que cualquier grito podría haber manejado. Drake, por favor, tienes que entender. Sal de mi casa. El rugido resonó a través del penthouse como trueno de un dios vengador. Natalie lo miró por un largo momento, su rostro pasando por incredulidad, rabia y finalmente cálculo desesperado, mientras se daba cuenta de que su crimen perfecto se había desmoronado hasta convertirse en polvo. Agarró su bolso y corrió hacia la puerta, sus tacones haciendo clic frenéticamente contra el mármol, mientras huía como la depredadora que siempre había sido. 2 semanas después, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan zumbaba con actividad mientras los fiscales construían su caso contra Natalie Morrison. Su nombre real, resultó, había estado usando un alias desde mudarse a Nueva York, huyendo de cargos de malversación en California. La evidencia era abrumadora. Grabaciones de video de ella añadiendo pastillas trituradas a la comida de Drake. Registros financieros mostrando robo sistemático de sus cuentas. Prescripciones falsificadas bajo múltiples nombres falsos. Más condenatorio de todo, su propia confesión grabada de que había estado drogándolo durante meses. Pero la victoria legal se sintió vacía comparada con los estragos personales que había dejado atrás. Drake se sentó en su cocina observando. Haba, revolver, una olla de sopa de tomate casera, la misma receta que su esposa Sara le había enseñado antes de que el cáncer se la llevara. ¿Sabe bien, papá?, preguntó Ava, ofreciéndole la cuchara de madera. La probó cuidadosamente, notando el equilibrio perfecto de tomates dulces y albahaca fresca, sin sabores amargos ocultos, sin entumecimiento, solo los sabores puros y limpios que había olvidado que eran posibles. Perfecta, dijo, y lo decía en serio. Las últimas 2 semanas habían sido un viaje de vuelta a sí mismo. Sin la niebla constante de sedantes, su mente estaba aguda nuevamente. Sus manos habían dejado de temblar. Los ataques de pánico que Natalie afirmaba estar tratando habían desaparecido por completo, porque ella los había estado causando con sus cócteles farmacéuticos. Siento no haberte creído, dijo por 100ª vez. Ava lo miró con los ojos de Sara. ¿Me crees ahora? Eso es lo que importa. La puerta de la cocina se abrió cuando Antonio llegó para su lección de cocina diaria. El viejo chef se había nombrado a sí mismo guardián nutricional de Drake, asegurándose de que cada comida fuera preparada con transparencia y amor. Lucy lo siguió de cerca, cargando bolsas de supermercado llenas de vegetales frescos del mercado de agricultores. ¿Cómo está nuestra pequeña chef hoy?, preguntó Antonio, revolviendo las coletas de haba. Le estoy enseñando a papá cómo saborear las cosas correctamente, anunció orgullosamente. Se está volviendo mejor en eso. Era verdad. Sin la interferencia química, Drake estaba redescubriendo sabores que había olvidado que existían. Más importante, estaba aprendiendo a confiar en sus instintos nuevamente,
a escuchar esa pequeña voz interior que susurraba advertencias cuando algo no estaba del todo bien. Tío Antonio, dijo Ava mientras servía sopa en tazones, ¿me ayudarás a escribir algo en la pizarra de la cocina? Drake miró hacia la pizarra blanca, donde mantenían listas de supermercado y recordatorios familiares. Ava se acercó con expresión seria, escribiendo cuidadosamente con su mejor letra de niña de 7 años. El ingrediente más seguro es la confianza, y Ava siempre tiene la última probada. Drake sintió lágrimas picar sus ojos. Su hija lo había perdonado completamente, pero también se estaba asegurando de que este error nunca pudiera repetirse. De ahora en adelante, cada comida en su hogar pasaría primero por el paladar extraordinario de Ava. Su don sería su protección. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo Lucy suavemente. La policía llamó. Natalie ha sido acusada de intento de envenenamiento, fraude y robo. Está enfrentando de 10 a 15 años. Drake asintió sombríamente. La justicia era importante, pero no podía deshacer los meses de manipulación y control. No podía restaurar la confianza padre-hija que había sido dañada. Eso tomaría tiempo, paciencia y muchas comidas compartidas, cocinadas con amor, en lugar de engaño. Papá, la voz de Ava era pequeña. ¿Vas a encontrar otra novia? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas, cariño? Porque, si lo haces, quiero cocinar con ella primero. Quiero asegurarme de que sea segura. Drake se arrodilló al nivel de Ava, tomando sus pequeñas manos en las suyas. No habrá novias por un buen tiempo, ¿de acuerdo? Creo que hemos tenido suficiente emoción por ahora. Además, tengo la mejor compañera de cocina aquí mismo. Ava le sonrió, y por primera vez en meses, Drake sintió que iban a estar bien. Esa noche, mientras se sentaban a su cena simple de sopa y pan, Drake ofreció un brindis. Por Ava, dijo levantando su vaso de agua, por confiar en sí misma cuando nadie más escuchaba, por salvar a su padre de su propio mal juicio, por recordarnos a todos que a veces la voz más pequeña lleva el mensaje más importante. Por Ava, resonaron Antonio y Lucy. Por la familia, añadió Ava suavemente, la clase que se mantiene segura mutuamente. Comieron su sopa en silencio cómodo, saboreando cada ingrediente, confiando en cada sabor. Afuera de las ventanas de Mindobotchetushun, la cocina, Manhattan brillaba con luces nocturnas, pero dentro de esta habitación todo era calidez y seguridad y amor, como debería ser, como sería de ahora en adelante. Porque a veces la salvación viene en los paquetes más pequeños. A veces la sabiduría habla con la voz de una niña de 7 años. Y a veces el mensaje de texto más importante que jamás recibirás son solo 4 palabras simples. No te comas la sopa. 6 meses después, Drake Silver se encontraba ante una sala llena de inversionistas, mientras su empresa completaba la OPI más exitosa en la historia de la industria de alimentos. Funcionales, su mente estaba clara, sus decisiones agudas, su liderazgo incuestionable. El hombre que casi había perdido todo por la manipulación química de un depredador había emergido más fuerte que nunca. Pero la verdadera victoria no se medía en precios de acciones o valuaciones de mercado. Se medía en confianza reconstruida, una comida compartida a la vez. La familia Silver había desarrollado nuevas tradiciones desde el arresto de Natalie. Cada domingo, Drake, Ava, Antonio y Lucy se reunían en la cocina del penthouse para lo que llamaban hora de cocina honesta. Sin secretos, sin ingredientes, ocultos, cada especia etiquetada, cada paso transparente, cada sabor probado por su experta residente con el paladar extraordinario. Ava se había convertido en algo así como una leyenda en su círculo social. La niña de 7 años que había salvado a su padre de un envenenador. Las estaciones de noticias locales habían querido entrevistarla, pero Drake protegía ferozmente la privacidad de su hija. Algunas historias eran demasiado importantes para convertirlas en espectáculo.
En lugar de eso, habían comenzado una pequeña fundación, Confía en tu sabor, dedicada a enseñar a los niños a escuchar sus instintos y a los adultos a escuchar a sus hijos. Porque la historia de Ava no era única, simplemente era la que había terminado bien. Papá, prueba esto, gritó Ava desde la estufa donde estaba preparando su última creación. Sopa de calabaza butternut con salvia y miel. Drake obedientemente probó la cuchara de madera que le ofreció. Perfecta, dijo, y lo era. Sabores. Limpios y honestos, sin nada que ocultar. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó, genuinamente curiosa. El paladar de su padre había mejorado dramáticamente, pero ella aún se preocupaba por su capacidad para detectar peligro. Porque tú la hiciste, dijo simplemente, y porque he aprendido a confiar en las personas correctas. Había tomado meses de terapia, trabajar a través de la manipulación que había soportado, entender cómo Natalie lo había aislado de su sistema de apoyo, lo había hecho dudar de su propio juicio, lo había convencido de descartar las advertencias de su hija. El daño psicológico había sido casi tan severo como el envenenamiento físico. Pero la sanación había venido a través de la honestidad, a través de admitir sus errores, a través de aceptar que su hija de 7 años había sido más sabia que él cuando más importaba. El tío Antonio dice que tengo un don, dijo Ava, revolviendo la sopa pensativamente. Pero a veces los dones se sienten aterradores. ¿Qué pasa si saboreo algo malo y nadie me cree otra vez? Drake dejó su trabajo y le dio toda su atención. Esta era la conversación que había estado temiendo y preparando en igual medida. Ava, escúchame muy cuidadosamente. Tu don no es solo sobre saborear comida. Es sobre percibir cuando las cosas no están bien, incluso cuando todos los demás piensan que sí lo están. Eso es raro y es precioso, y te servirá toda tu vida. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero la lección más importante no es sobre tu don, es sobre el mío. Mi trabajo como tu padre es escucharte, especialmente cuando lo que dices es difícil de escuchar. Fallé en ese trabajo una vez, y casi perdí todo por eso. Ava lo miró con esos ojos azules serios que no se perdían nada. Entonces aquí está lo que te prometo, continuó Drake. Si alguna vez saboreas algo malo, o sientes algo malo, o sabes algo malo, incluso si no puedo verlo, incluso si nadie más está de acuerdo, te escucharé. Investigaré. Confiaré en ti primero y haré preguntas después, incluso si eso hace que la gente se enoje, especialmente si eso hace que la gente se enoje. Porque las personas que se enojan cuando los niños dicen la verdad, usualmente son personas con algo que ocultar. Ava asintió solemnemente, luego estalló en la primera sonrisa genuina que había visto de ella en todo el día. Está bien, papá, pero también podemos prometer que cocinaremos juntos cada domingo para siempre, para que siempre sepamos qué hay en nuestra comida. Para siempre, estuvo de acuerdo. Lucy apareció en el umbral sosteniendo su teléfono. Drake, hay alguien aquí para verte, una reportera del Financial Times. Quiere saber el secreto de tu recuperación exitosa después del incidente. Drake miró a Ava, quien aún estaba revolviendo su sopa con la concentración enfocada de un chef maestro. Su hija que había salvado su vida con 4 palabras y una cuchara de madera. Su pequeña niña que había confiado en sí misma cuando todos los adultos a su alrededor habían fallado. Dile que el secreto es simple, dijo. Escucha a tus hijos, confía en sus instintos y nunca, jamás descartes sus advertencias solo porque vienen en paquetes pequeños. Se volvió hacia Ava. Ahora, ¿qué tal si terminamos esta sopa y luego trabajamos en el postre? Estaba pensando en algo dulce y honesto, sin sorpresas. Pastel de manzana, declaró Ava inmediatamente. Con canela y amor. Nada más, nada más. Estuvo de acuerdo Drake, porque a veces las verdades más profundas eran las más simples. A veces la seguridad venía de la transparencia. A veces la sabiduría
hablaba con la voz de un niño. Y a veces la diferencia entre la vida y la muerte era tan simple como confiar en la persona que te amaba lo suficiente para hablar, incluso cuando todo el mundo les decía que se callaran. Al final, esa era la verdadera receta para la protección. Una parte de vigilancia, una parte de honestidad y medidas ilimitadas de confianza entre personas que realmente se cuidaban mutuamente. El ingrediente más seguro, en verdad, era el amor que prestaba atención. Cada niño merece ser escuchado. Cada padre merece saber cuándo el peligro viene disfrazado de cuidado. Si esta historia te conmovió, si te recordó confiar en las voces pequeñas que hablan grandes verdades, por favor compártela con alguien que necesite recordar que los instintos de los niños son a menudo nuestra primera y mejor defensa contra aquellos que nos harían daño. Porque en un mundo lleno de peligros ocultos, las advertencias más claras a menudo vienen de los corazones más puros.